Tiempo de análisis, de reflexión, a media sesión en Radio Intereconomía con Luis Garbía. Luis, profesor de ICADE, director del Máster en Gestión de Riesgos de la Universidad Pontificia Comillas. Bienvenido, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, encantado de estar con vosotros. Lo voy echando de menos este ratito de reflexión, ya que suceden cosas que no sé cómo cogerlas y gracias a ti, Rafa, se nos acumulan los temas. Mira, el Banco de España no publica hasta la 1 de la tarde, pero tenemos el spoiler hecho, el destripe, si queremos castellanizar el anglicismo, por el propio gobernador del Banco de España, que ayer nos explicaba en su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso que se debe a la guerra comercial y se va a rebajar varias décimas la previsión de crecimiento para nuestra economía. Aún así, multitud de organismos internacionales han dicho que sí, que es cierto que va a afectar, pero que en el caso de la nuestra, que además tenemos déficit comercial respecto de Estados Unidos, no va a ser tan grave como en otros casos. Sí, a ver, al final, por un lado, en general, como comentario general, Rafa, el relato ha acabado ganando a cualquier otra situación. Y dentro de ese relato, Escrivá tiene ahora que demostrar un poquito de fuerza, igual que seguro que vemos le está pasando a Trump también en Estados Unidos. Dentro de ese demostrar fuerza, después no olvidemos la dimisión de Ángel Gavilán. Que además, se le suma a otras muchas. Correcto. Lo que pasa es que Ángel Gavilán en concreto era el responsable del estudio anual y las malas lenguas cuentan que justo dimitió después de que le hubieran metido 3-4 recortes al informe anual asociado justo con las pensiones. Y 2-3 días después, Escrivá, después de haber estado en la IREF, después de haber sido ministro de la Seguridad Social, tuvo que reconocer que yo de pensiones no sé ni el Banco de España tiene por qué opinar nada. Y el toque de soberbia que tiene, porque le dicen, ¿es el autor el que ha dimitido? Dicen, no, perdone, el informe es propiedad del Consejo de Gobierno, ya, sí, lo que tú quieras, pero lo ha desarrollado Gavilán y eso es del dominio público. O te dicen, no, es que nosotros tenemos que hablar solo de lo que sabemos, no somos tertulianos. Sí, ese toque de soberbia, y quiero jugar un poquito con esta idea durante un poquito de la entrevista, Rafa, es parecido a la bronca que tuvieron entre Musk y Trump, esa bronca que ellos al día siguiente ya estaban todos borrando todos los tweets, cuando Musk le metió el dedo en el ojo a Trump con lo de Epstein y respondió que le iba a retirar todos los fondos federales. A ver, es que del amor al odio hay un pasito. Correcto. A lo que voy, volviendo un poquito a Gavilán y a Escrivá, Gavilán lo ha hecho perfecto. Gavilán simplemente ha anunciado que deja de estar en el Banco de España y no ha abierto la boca. El matiz es más por el caso de Escrivá y el punto de soberbia que me estabas comentando. Ahora con Internet, con los medios, sucede lo mismo que sucedía hace 20 años, pero somos todos mucho más sensibles. Había hace 20 años broncas en los despachos, pues las broncas que debió de haber entre Kissinger y Nixon. Lo que pasa es que ahora se hacen a golpe de tuit y todos nos enteramos de ello. Pues un poquito lo mismo le sucede a Escrivá. Escrivá lo único que haría es los mismos pensamientos que seguro que expresaba en voz alta ante los medios hace 20 años, pues ahora los expresa. Lo que pasa es que todos los que estamos escuchando a través de redes sociales somos mucho más sensibles. Y en este sentido a Escrivá, a Musk y a Trump se les ve el plumero, que es lo que yo quiero poner en el foco. O sea, eso de que se le ve el plumero a Escrivá. A ver, ¿cómo no va a saber Escrivá de pensiones? Cuando ha sido el ministro de la Seguridad Social, el impulsor del salario mínimo, ¿cómo no va a saber Escrivá de pensiones? Lo que pasa es que... ¿Y cómo el Banco de España no va a hablar de la estabilidad del país? Lo que pasa es que... a nadie le gusta reconocer sus propios errores, a nadie le gusta que lo juzgue un subalterno. Luis, es tan sencillo como eso. No, y meterle el dedo en el ojo a Pedro Sánchez tampoco es algo que yo creo que sea bonito. Has mencionado a Trump y más, que al final hay que hablar de los aranceles, en este caso, porque hay ronda de negociaciones después de la famosa llamada. Oye, ¿te acuerdas? Teléfono rojo, volamos hacia Moscú, ¿no? O algo así. El teléfono rojo era el que unía a la Unión Soviética, Moscú con Washington. ¿De qué color será el teléfono entre el despacho Oval de Trump y el despacho de Xi Jinping? Pero esa llamada parece que ha conseguido desencallar por lo menos la capacidad negociadora de ambas superpotencias. Pues yo creo que el teléfono sigue siendo rojo y sigue pasando por Moscú. O
O sea, al final la comunicación entre Trump, no digo Estados Unidos, entre Trump, que ha perdido mucho poder pensando en el Partido Republicano. La conversación, sin duda, pasa a través de Estados Unidos. No tengo ninguna prueba, Rafa, pero tampoco muchas dudas. Y en ese sentido, el papel de Londres, que de repente vuelve a existir Londres. Existe Londres, se reúnen en Londres. Y por un lado Trump, que necesita atención, que necesita que le hagan caso y necesita, igual que Escrivá en España, demostrar que tiene fuerza y demostrar que es independiente, frente a una China que sinceramente no solo le da igual todo, sino que cuanto más se mueva Trump, lo mismo que le podría pasar, lo mismo que podría estar pasando ahora en Europa si jugamos bien nuestras cartas. Una China que cuanto peor le va a Trump, mejor le vienen a ellos. ¿Por qué? Pues es fácil de entender. Estados Unidos es un mercado chiquitín. Si no venden en Estados Unidos, pues van vendiendo en otros mercados. Y nosotros, que en teoría deberíamos de competir como receptores de los productos chinos contra Estados Unidos, pues si hay aranceles, pues lo mismo vamos ganando en este sentido. Por lo tanto, a China le da igual exactamente todo. Se reúne con Trump como se reuniría con cualquier otra persona, y Trump cada vez tiene una necesidad más inmediata de sacar triunfos. Total, pero en este caso el as en la manga lo tiene China, que son las tierras raras, y no ese humo que vendía Trump por el acuerdo con Ucrania, que está firmado, pero que no hay ninguna industria de las tierras raras, no hay ni siquiera extracción de tierras raras, no hay más que yacimientos hipotéticos, potenciales, y él, sin embargo, es capaz de vender, tenemos las tierras raras de Ucrania. No, tienes dependencia de las tierras raras de China, que en un alarde probablemente de largoplacismo, pero también quizá de no autocercenarse las posibilidades a futuro, pues decidió asumir ser el principal, ¿cómo se dice?, la capacidad de industria de refino, el principal refinador de estas tierras, y no solo domina el mercado porque extraiga muchas de ellas, sino que nadie tiene una industria montada para refinar esas tierras raras y poder usarlas en armamento, Correcto. En renovables, en chips ultra rápidos. A ver, la tierra rara es una metáfora, porque al final la tierra rara son unas cuantas de la tabla periódica. En Europa consideramos las materias primas críticas, que incluye el litio, pero aún así también las materias primas críticas son una metáfora de lo que es lo realmente importante aquí, y es la planificación a largo plazo. En la economía industrial estaba el petróleo. En la economía digital hay multitud de recursos importantísimos. Cuando hablamos de tierras raras... Todos los lantánidos, esos 17 elementos, más los extra. Cuando hablamos de tierras raras, pienso que la conoces, Rafa, en Lucía Camporro. Hombre, claro. Al final, todo lo que tiene que ver con materia prima crítica se lo tengo subcontratado a ella. Ingeniera de minas. Eso es. Y Impulso Geopolítico la hemos entrevistado precisamente para aclarar nuestro panorama sobre esto. Correcto, pero que aún así lo podemos todo meter en un cajón llamado Lucía, y al final estamos hablando de planificación en el medio y en el largo plazo, que es exactamente lo mismo que ha hecho China con Asia en general y con África también en particular. En esta planificación, China tiene un plan a 5, a 10, a 20 años, los planes quinquenales, y por ejemplo la industria del automóvil, cómo le están comiendo el terreno a Tesla, a Elon Musk, es otro de los ejemplos. O sea, al final China se sienta con un futuro absolutamente planificado frente a un Trump que, si tenía planificado algo hace un mes, 2 meses, pues probablemente lo tuviera planificado junto con Elon Musk. Y ahora la situación es absolutamente diferente. ¿Puede Trump planificar algo a más de un mes? Un ejemplo de esa planificación a largo plazo que no está relacionado con la tecnología, pero que me parece significativo. Ahora mismo China tiene el 18% de la población mundial y solo el 6% de la tierra cultivable. ¿Qué hizo hace unos años? Entre otras muchas inversiones, le arrendó a Madagascar la mitad de la superficie cultivable de la isla, 1.250.000 hectáreas, a 100 años vista. Qué maravilla, Rafa, me lo apunto para post de LinkedIn, y en ese mismo post mencionaré Ucrania. O sea, al final, ¿qué parte de la guerra de Ucrania ha tenido que ver, por un lado, con las tierras raras que mencionábamos antes, y qué parte tiene que ver con que Ucrania es uno de los grandes graneros del mundo? Tu reflexión me hace pensar también en Suiza.
Suiza es un país sin salida al mar, Suiza es un país con gran dificultades orográficas, y desde Suiza, sin tener ellos recursos propios, han sabido gestionar recursos de terceros estupendamente. Al final, mientras que en el mundo industrial lo que te daba riqueza era tener, pues, lo del capital de Marx, tener medios de producción, tener un montón de recursos, pero tú siendo propietario de ellos, en este mundo digital cada día aprendemos, o se nos hace más evidente, que el que realmente tiene poder no es el que tiene los recursos, sino el que es capaz de gestionarlos de la forma más eficiente, Rafa. Por cierto, la cuarta economía del mundo, que es California, si fuera un país independiente, está incendiada. Ha demandado su gobernador a Donald Trump por desplegar la Guardia Nacional sin solicitud del gobernador del estado. Es la primera vez desde el 65, desde hace 60 años que se produce algo así. Y está la cosa calentita, con Trump diciendo que estaría bien detener a Newsom, sí. Y bueno, y con el propio gobernador diciendo que vengan a buscarme. A ver, aquí hay varios pensamientos. Por un lado, es la misma California que se incendiaba de verdad hace menos de un año. O sea, California, que por tamaño no, yo creo que el Producto Interior Bruto de California está cerca de los 4 billones. Está a 4 billones y pico, solo muy cerquita ya del de Alemania. Eso es, estaba pensando en España por clima, lo de las naranjas, pero me parece que tiene otro nivel, ¿eh? O sea, esa California que es un país, o sea, es equivalente a Alemania dentro de los Estados Unidos. Y aquí Trump es lo que estaba pensando cuando hablaba antes de Escrivá, el taco. El Trump always chicken out, que en español quiere decir Trump siempre se acobarda. Dice cobarde gallina, capitán de las sardinas. Correcto. Sería, para los que somos setenteros, el absolutamente. Taco. Pues en las últimas semanas, los últimos meses, con Alemania, con Canadá, hemos estado viendo cómo Trump lanza un gran órdago y luego siempre se echa para atrás, siempre reduce. En ese sentido, yo tengo la sensación de que Trump ahora está en una situación parecida a la de Escrivá. Tiene que dar un golpe en la mesa enfadado y demostrar que él es el que manda. Por eso manda marines, ¿no? Además de la Guardia Nacional. Correcto. Que con China se achica, con Rusia se achica, pero con California se viene arriba. A ver, es un espectáculo que me recuerda en parte al asalto al Capitolio que vimos, esas imágenes esperpénticas. En el caso del asalto al Capitolio, vimos a la gente disfrazada, no sé si, hemos visto todas las imágenes de California durante estos días con los coches de la policía, ardiendo y gente encima, que no estaban disfrazados, pero que también era una escena parecida a la guerra en este sentido. Pues, ¿esto qué es? En el fondo es un teatro, tristemente es un teatro en el que no sé si ha fallecido gente o no me sorprendería que hubiera fallecido gente. En los disturbios. Y es un teatro que le viene en la cabeza de Trump, porque esto yo no creo que le venga bien a nadie, en la cabeza de Trump es algo que le permite demostrar fuerza y demostrar que él es el que manda, un Trump que tiene un partido republicano, porque poniendo en contexto la discusión que tuvo con Musk representa la mafia PayPal, Musk representa, tiene lazos muy cercanos con J.D. Vance, un Trump que cada vez tiene... con todos. Eso es, Scott Bessent mandando a deportar o sea, al final me gustaría saber cómo está el balance de poder en el Partido Republicano para entender lo que está pasando frente a Yo creo que el Partido Republicano ahora mismo no tiene herramientas como partido, y lo que le da miedo a Trump, y por eso aceleró, en mi opinión, son esas elecciones midterm, esas elecciones de mitad de legislatura. Correcto. Donde quizá el electorado dice, igual hay que contrapesar, los check and balance de Estados Unidos no están funcionando, igual hay que quitarle algo de poder, al menos legislativo. ¿Sabemos si Newsom es republicano? Pues lo buscamos en un momento. Porque al final lo mismo, si Newsom fuera republicano, es una forma más pues un poquito parecido a lo que está haciendo Pedro Sánchez en España con sus varones. O sea, esa forma de decir, pues o me hacéis caso... Es demócrata. Es demócrata. Pues entonces el mensaje de fuerza se lo está lanzando a los del otro lado. Tenemos, es un hecho, lo hemos hablado, no quiero ahondar demasiado en la economía, se nos está yendo el tiempo y quería tocar algún otro tema más en la economía estadounidense, pero tenemos la deuda de Estados Unidos disparada, con problemas de rentabilidad para el propio Trump, que tiene que renovar 9 trillions, y el hecho es que pierde credibilidad internacional. Los inversores, que tienen, como siempre el dinero es miedoso, pues quieren buscar refugios alternativos. Y yo me pregunto, ¿esa alternativa al dólar, el euro, los eurobonos, es una opción para Europa para erigirse en alguien con más voz internacional,
¿O esto es tan coyuntural que no va a cambiar nada y que mejor no meterse en algo tan complicado? A ver, nada de lo que está pasando es coyuntural. El que nos diga que esto es coyuntural y que vamos a salir más fuerte, nos está intentando vender una moto. Eso en España en concreto lo deberíamos de haber aprendido. Nada es coyuntural y cosas que parece que cambian de un día para otro y que serán temporales, acaban siendo las que son los botes salvavidas del Titanic. Por lo tanto, en ese sentido, ¿podría ser Europa una alternativa a todo aquello? Sin duda sí, pero cuidado que caemos en el riesgo del cuento de la lechera. ¿Qué tenemos que hacer desde Europa? Pues centrarnos en uno de los grandes problemas que tenemos, que es la ausencia de una política fiscal. ¿Cómo resolvemos la ausencia de una política fiscal unificada en Europa? Pues emitiendo deuda pública conjunta. Es decir, los bonos hay que emitirlos sí o sí, para unificar la política fiscal. Lo tenemos que hacer. Y luego, ¿qué pasa con esos bonos? ¿Se convierten en esos bonos una alternativa al dólar? Pues wait and see, dejemos que pase el tiempo y veamos. Yo personalmente creo que si desde Europa, una potencia económica con Europa, con los recursos que tenemos en Europa, el conocimiento que tenemos en Europa, si somos capaces de jugar durante los próximos 3-4 años bien nuestras cartas, nos podemos salir del mapa. Lo que pasa es que ahora mismo esto es el cuento de la lechera. Todavía vamos andando por la calle y no tenemos ni la leche encima de la cabeza. Para poner la leche encima de la cabeza, primero hay que poner de acuerdo a franceses con alemanes y con italianos y españoles, especialmente pensando en los italianos. Y luego todos los pequeños halcones que tienen poco que decir en volumen de PIB, pero que tienen mucho que decir porque su voto vale igual que el de las economías grandes. Me estoy acordando de Austria, me estoy acordando de Holanda, me estoy acordando de Finlandia. Y acabar con la unidad, con la necesidad de que todos votemos lo mismo en relación con la toma de decisiones. O sea, tenemos esa que ser mucho más la unanimidad que nos hace un dinosaurio de decisiones lentas. Nos queda muy poquito. Quería tocar el asunto de la nuclear. Aquí estamos sudando sangre para conseguir alargar la vida útil, por ejemplo, de Almaraz, que es el centro de una comarca que alimenta millones de hogares en toda la zona centro de España, y te viene Reino Unido y te dice hoy, así sin bochorno, que va a construir su primera central nuclear en 30 años, 17.000 millones de euros de inversión, 10.000 puestos de trabajo, no sin resistencia de quienes critican esta iniciativa, pero es que son laboristas, ¿eh? Ojo. Correcto. Esto es un cuento de la lechera bien planteado. O sea, al final, a 30 años se ven con una central nuclear, pero lo relevante no es lo que va a pasar dentro de 30 años, lo relevante es lo que hay que hacer en el cortísimo plazo. Si nosotros en España quisiéramos empezar a desarrollar nucleares, la primera en la frente, no tenemos ingenieros industriales con capacidad o con historia. O sea, todos los ingenieros que han trabajado en las nucleares, estoy pensando en Trillo, años 70, 80, la moratoria en el 96, los ingenieros están o jubilados o fallecidos. O sea, realmente el Reino Unido empieza a contarse a sí mismo un cuento de la lechera que pasa por, en el cortísimo plazo, tener los técnicos con capacidad de construir esas centrales nucleares. Yo creo que en España estamos cegados absolutamente con el debate político y esa cegazón nos impide ver lo que necesitamos en el corto plazo. Yo no sé si habrá nucleares sí o nucleares no, pero sí que deberíamos de empezar a tener recursos humanos, personas con capacidad técnica para empezar a hablar este idioma nuclear al cual si no somos nosotros, son los franceses. Seguimos formando a gente y les exportamos. Y nosotros somos parte del consorcio ITER, el que busca la fusión, correcto, que se supone que está cada vez más cerca. Y si se consigue y es prácticamente sin residuos, prácticamente una tecnología mucho más operativa, ¿qué vamos a hacer? Como estamos en contra de la nuclear, toda la inversión que hemos hecho, y vamos a desaprovecharlo. Que déjame poner en valor el proyecto ITER, el CERN, Airbus. O sea, al final tenemos una serie de proyectos europeos que deberían de ser el foco que nos iluminara a todos. O sea, esos proyectos unen. O sea, esos proyectos son los que nos han permitido desde Europa llegar a donde estamos. El ITER es futuro, las renovables también, pero esto no son dicotomías. Bueno, no sé si has oído las filtraciones de las conversaciones de Red Eléctrica con solares y con plantas 2 días previos al gran apagón, la propia Red Eléctrica hablando de los problemas que tenía, los vaivenes, las oscilaciones. Casi mejor dejarlo correr por no comprometer, porque son cuestiones no oficiales todavía, pero que demuestran al final que hay que tener o una red bien instalada y bien potenciada para soportar esas renovables,
o bien seguir contando con las nucleares. No las he oído, Rafa, pero me las puedo imaginar perfectamente. La energía renovable, y lo digo como ingeniero industrial especializado en eléctrico que soy, lo que hace es aportar inestabilidad de red. Prueba de que las renovables son inestables es que el día después del apagón se quitaron las renovables y estuvimos trabajando con ciclos. O sea, al final el sistema eléctrico que tenemos no es para matar las nucleares o matar las renovables, es para ser capaces, igual que en la política, de coexistir todos en paz y armonía, Rafa. Veremos, es un mensaje que me gusta terminar así y así lo hacemos, Luis. A mí no me gusta acabar. Es lo que hay, es inherente al proceso vital y a la realidad. Luis, muchas gracias, un abrazo. Gracias. Hasta la próxima. A ti, Rafa. Nos vamos a marchar al boletín de la 1 de la tarde que nos trae ya Blanca del Tronco, no se lo pierdan. Luego nos queda toda una hora de contenidos a media sesión en Radio Intereconomía. Vamos a hablar de seguros con García Ochoa, de crowdfunding inmobiliario con Urbanitae, conocemos la Fundación ITER de la mano de Carácter y en Cellid conocemos VPS. No se vayan porque sigue a media sesión en Radio Intereconomía.